Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa, donde las historias, el storytelling estratégico, la narrativa para marcas personales y la comunicación corporativa se unen para ir de la mano y mejorar esa estrategia de comunicación tanto de nuestras marcas personales, nuestros emprendimientos, proyectos o inclusive de nuestros negocios y marcas corporativas. Hoy vamos ya por el capítulo 33 y lo he titulado Del fracaso al legado. Cómo construir historias que impactan y dejan huella. Porque hoy no vamos a hablar de storytelling como teoría abstracta, sino de lo que hace que tus historias sean humanas, útiles y sobre todo trascendentes. De hecho, hay tres elementos que se entrelazan en todo proceso narrativo. El fracaso, porque ninguna historia memorable nace del camino recto y plano. El guión narrativo, porque sin estructura la historia se deshace y no deja impacto. Y el legado narrativo, porque contar historias no sirve de nada si no dejan huella más allá del instante. Así que piensa en este episodio como un viaje en tres estaciones. Primero el tropiezo, luego la construcción y finalmente la trascendencia. Así que bienvenidos, bienvenidas, soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio donde las historias son infinitas, pero no solo a nivel personal, sino sobre todo con ese enfoque profesional para nuestras marcas profesionales. Vamos a ello. Historias de fracaso, ese lado oscuro de la narrativa. Empecemos con una verdad incómoda. Todos fracasamos, pero pocos lo cuentan o pocos lo contamos, porque yo me incluyo dentro de ese grupito del 5%, voy a llamarlo así, que realmente convierte esos fracasos en aprendizaje y los transmite a los demás. No nos los guardamos para nosotros. Al final es parte del liderazgo, es parte del crecimiento personal y sobre todo el crecimiento profesional. Y para más INRI, evidentemente, nos sirve para inspirar y motivar. Sin embargo, las historias de fracaso bien narradas son las que más conectan porque nos recuerdan algo especial, que nadie es perfecto, afortunadamente también, déjame decirte. Fallaste, te equivocaste, vale, ¿y ahora qué? Son tan poderosas para construir esa credibilidad y esa empatía que son necesarias. Pero advertencia, esto no es apto para egos frágiles. ¿Por qué funcionan estas historias? Bueno, pues por varias razones. Hoy te traigo tres. Una, porque humanizan. Dos, porque crean confianza. Y tres, porque ofrecen aprendizaje real. En el primer punto, porque humanizan, te bajan del pedestal, te muestran vulnerable, te muestran honesto, accesible, como alguien que se equivoca y sigue adelante. En el segundo punto, donde crean confianza, es porque cuando reconoces lo que no salió bien, demuestras que no necesitas esconder nada. Eso genera credibilidad. Y os voy a poner un ejemplo que ya he contado en varias ocasiones. Yo a principios de este 2025 tuve un fracaso horrible, por aquel entonces me parecía horrible, también tengo que decirlo, y es que hice un lanzamiento y fue, bueno, un lanzamiento con cara y ojos, subcontratando una agencia de lanzamientos profesional y bueno, la cosa no se dio. Perdí 20.000 euros, bueno, la confianza en mí misma durante unos días. Digo durante unos días porque al final también es verdad que la experiencia es un grado y te permite trabajar esa autoestima, ese amor propio y ese síndrome del impostor que aparece siempre en los momentos de fracaso. Pero ojo, porque yo creo que no fue casualidad. Este año tengo que admitir que iba con unos planes y al final este fracaso hecho aprendizaje a nivel profesional me dio mucha luz para, bueno, pues para enfocar mi 2025 de otra manera, para planificarlo de otra manera y pensando también en el 2026. Ahora es como estar sembrando más de lo que ya siembro habitualmente de una manera diferente, tomando decisiones importantes, trascendentales y cambiando un poco la perspectiva, cambiando un poco esa estrategia para hacer crecer mis negocios. Así que crean confianza. Y finalmente ofrecen aprendizaje real. Tu audiencia no quiere un manual de éxitos, lo que quiere es entender cómo superar los golpes que ellos también viven o que posiblemente vivirán, especulando un poco en ese futuro. Así que tus aprendizajes son un valor brutal para tu audiencia. ¿Y sabes qué? Que además hay datos fehacientes que lo confirman. Según LinkedIn Pulse o LinkedIn Pulse, las publicaciones que relatan fracasos con un ángulo constructivo, es decir, con un enfoque de aprendizaje, no con esa parte de vulnerabilidad hecha pedacitos en plan
querer dar pena. Eso no me vale, ¿de acuerdo? Sino que esas publicaciones que están compartiendo caídas, fracasos, hechos de aprendizaje, generan hasta 30% más de interacción que las historias de éxito plano, de esas historias de 1+1 son 2. De hecho, déjame contarte que la cultura del fallo en Silicon Valley promueve la innovación y la iteración constante. Un par de ejemplos reales podríamos decir que son Elon Musk y J.K. Rowling. En el caso de Elon Musk no oculta precisamente las explosiones de SpaceX. De hecho, las comparte públicamente. ¿Por qué? Porque cada explosión documentada es la prueba de que el error es parte del progreso, de la evolución, de seguir creciendo, mejorando lo que nos hemos equivocado y aprendiendo de esos fracasos, ¿no? de esas equivocaciones. Y precisamente, hablando de J.K. Rowling, contó cómo fue rechazada por varias editoriales antes de Harry Potter. ¿Te imaginas cuántos escritores se sintieron menos solos al leer esto? Su vulnerabilidad inspiró tanto como su éxito. Así que lo que te recomiendo es que compartas abiertamente una etapa oscura que tengas, pero sin intentar dar pena, porque eso es lo que hizo Rowling. Al final compartió abiertamente esa etapa oscura, esa etapa más profunda, donde no todo era bonito, sino al contrario, todo era bastante jodido. Te dejo aquí una checklist para narrar un fracaso con impacto, cómo llevarlo a la práctica. En primer lugar, estructura tu historia. Es decir, el contexto, qué intentabas, el momento de quiebre, por qué fracasó y la lección aprendida, qué harás diferente. Es decir, explica qué estabas intentando y por qué era importante. En segundo lugar, el momento de quiebre. Cuenta el error sin edulcorarlo, pero tampoco con drama gratuito. Es decir, no intentes dar pena. Sé que lo he dicho varias veces y lo reiteraré porque quiero que quede constancia de esto. Yo cuando comparto un fracaso jamás es para dar pena. Para eso me lo guardo en petit comité y chimpún. O incluso sin petit comité, me lo guardo para mí. En este punto del momento de quiebre, sé constructivo, evita el tono lastimero, enfócate en el aprendizaje y el siguiente paso. El tercer punto que te recomiendo para narrar un fracaso con impacto o cómo llevarlo a la práctica es la lección aprendida. Traduce la experiencia en un aprendizaje universal que puede aplicar quien te escucha. Luego, genera empatía. Haz que tu audiencia se identifique con la dificultad y se inspire con la solución. De esto he hablado muchísimas veces, del acoplamiento neuronal, es decir, trasladar nuestras propias experiencias a aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. Nos hace sentir que estamos menos solos. Y finalmente, el paso siguiente muestra cómo esa caída te llevó a tomar una decisión o un camino diferente. Comparte en redes y charlas. Fomenta la cultura de aprender del error en tu comunidad. Y aquí te lanzo otro pro tip, otra recomendación, una recomendación pro. Evita el tono lastimero de dar pena. Tu audiencia no busca compasión, busca inspiración práctica. Así que el fracaso bien contado vale más que 1000 historias de éxito vacías. Esta era la primera parte que te he contado al principio, la parte del fracaso, historias de fracaso, ¿vale? El lado oscuro de la narrativa. Vamos ahora por el guión narrativo, porque sin estructura la historia se deshace y no deja impacto. Así que arrancamos con la segunda parte de este episodio de hoy, y es el guión narrativo del caos a la claridad. Vale. Ya tienes la materia prima, ¿vale? Experiencias, tropiezos y aprendizajes. Ahora lo que realmente necesitas es darles forma, porque sin estructura la historia se convierte en un torrente de palabras sin dirección. Y de estructuras narrativas precisamente te he contado 1001. En varios episodios, en varios capítulos de mi podcast Maldita Narrativa, de este podcast que estás escuchando ahora. De hecho, el penúltimo, creo que fue el capítulo 31, compartía contigo 17 estructuras narrativas. Pero hay 2 capítulos más donde hay 10 estructuras narrativas y cómo lanzar un discurso. El guión narrativo es la brújula que evita que te pierdas. Eso tenlo siempre en cuenta. Y aquí te traigo la estructura universal de 5 pasos para no alargarme. El primer paso es la introducción y situación inicial. Pinta el escenario para que tu audiencia se ubique.
En segundo lugar, el problema o una ruptura. Al final necesitamos un hilo conductor, pero sobre todo necesitamos algo para meter el dedo en la llaga, una situación jodida, una situación compleja, una situación complicada, que esa audiencia o esas personas que estén ante nosotros o nos lean sientan que forman parte también de esa ruptura, de esa inquietud, de ese problema, de ese reto, de esa necesidad. Así que muestra que rompió la armonía y generó tensión. En tercer lugar, la búsqueda. Cuenta el viaje, las pruebas, los intentos de solución. Acuérdate del viaje del héroe, de Joseph Campbell, ¿vale? El héroe de las 1000 caras. Cómo pasamos de un mundo ordinario a un mundo extraordinario gracias a esas pruebas, a esos mentores que nos encontramos a lo largo de nuestra existencia. En cuarto lugar, el clímax, el momento decisivo donde algo cambia para siempre. Y finalmente, la resolución o la CTA, esa call to action, esa llamada a la acción. El cierre, que no solo resuelve, sino que invita a la acción o reflexión. De hecho, déjame darte un dato, y es que según Wistia, los guiones con estructura clara mantienen la atención de la audiencia un 35% más que los improvisados. Los guiones improvisados pueden ser parte de un guión ya estructurado. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, todos mis capítulos tienen un guión, pero yo siempre dejo margen para la improvisación, donde en un momento determinado se me puede ocurrir una idea que no tenía prevista o una anécdota. Te traigo ejemplos. En la publicidad es muy típico la historia del protagonista que lleva una vida normal. Pasa a aparecer un problema, esa falta de tiempo, cansancio, frustración, y de repente tiene una prueba que evidentemente en este caso hay varias soluciones. Encuentra el producto, la vida mejora y al final es una CTA, ¿vale? Aquí lo podríamos traducir de esta manera, un spot publicitario. Empieza mostrando la vida tranquila del protagonista, aparece un problema, en este caso podríamos decir que es la falta de tiempo, busca soluciones, encuentra tu producto o tu servicio, final feliz con una CTA en plan visita nuestra web. Otro ejemplo es en narrativa personal. Tu vida cotidiana, un reto inesperado como una crisis, un error, una oportunidad perdida, el proceso para afrontarlo, el descubrimiento o aprendizaje y finalmente el consejo o invitación que dejas al oyente. Bueno, esto de consejo a mí es que me rechina un poquito la palabra consejo. Yo normalmente no doy consejos, sobre todo porque conllevan una responsabilidad ajena demasiado grande. Así que en lugar de consejos, yo hago recomendaciones. Vayamos un poco al lío. Esto podría ser, por ejemplo, un vídeo de producto. Muestra el estado actual del cliente, el antes, ¿vale? Luego el problema, después la solución, por ejemplo, tu software, y cierra con empieza tu prueba gratis ahora. Esa CTA. Vayamos al checklist para guionizar tu historia, cómo llevarlo a la práctica. Punto número 1. Define quién es el protagonista, es decir, el héroe. ¿Eres tú? ¿Es tu cliente? ¿Es tu marca? Analiza bien qué quieres mostrar y a quién va dirigido. En segundo lugar, aclara qué está en juego. ¿Qué puede ganar o perder esa persona? En tercer lugar, introduce tensión real, es decir, crea tensión, aunque sea mínima, porque tampoco puede ser un Ramón, pero aunque sea mínima, debe haber un obstáculo que atrape, ese punto de inflexión que hará que sigan queriendo saber más de ti. Haz que el clímax, en cuarto lugar, sea ese desenlace, ¿vale? Sea memorable. Que el oyente o el público que tengas delante o quien te esté leyendo lo recuerde días después. Y finalmente, cierra con una CTA honesta, con un call to action. No siempre tiene que ser compra, 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 compra. La gente está hasta el hastío de que todo el mundo le quiera meter las compras en calzador. Puede, yo qué sé, ser piensa en esto, cambia esto en tu vida o comparte esta idea. ¿Quieres que compren? ¿Se suscriban? ¿Agenden una reunión? Jolines, pues que se entienda. Dales todo masticado. Y aquí te lanzo una recomendación y es no subestimes la claridad. El storytelling no es improvisar bonito, es guiar a tu audiencia aquí en este caso en un viaje que tenga sentido, que tenga coherencia. Recuerda que con un guión narrativo bien narrado, bien armado, bien estructurado, dejas de improvisar tanto y das a tu audiencia un viaje que querrán completar.
Ya vamos por este cierre del segundo acto de esta historia, esa segunda parte, y vamos por la tercera y última, y es el legado narrativo, como os decía o como te decía al principio, porque contar historias no sirve de nada si no dejas huella más allá del instante. Así que, en este caso, quiero hablarte de tu legado narrativo, la historia que trasciende. Y aquí te hago una pregunta incómoda. ¿Qué historia dejarás en el mundo? Así que llegamos a lo más importante, el legado narrativo. Porque contar historias sin rumbo es como gritar en el desierto, tal cual. O sea, tú ya puedes estar en el desierto del Sáhara y gritar a cascoporro que no te va a escuchar ni Cristo. Lo que de verdad importa es qué huella dejas cuando ya no estás presente. Acuérdate de esa frase de típica, tópica, clásica, mítica de Maya Angelou. La gente no recordará lo que dijiste, la gente no recordará lo que hiciste, pero todos van a recordar cómo les hiciste sentir. Así que el legado no es un discurso épico, es la suma de pequeñas historias coherentes a lo largo del tiempo, es decir, la suma de historias que construyen tu reputación a largo plazo. La coherencia es lo que genera confianza en un mundo donde todo es ruido, en un mundo donde todo está saturado o sobresaturado. Tenemos sobresaturación de infoxicación, ese ruido, ese exceso de ruido que hace el marketing, la comunicación y, por supuesto, la publicidad. Aquí la coherencia es lo que genera la confianza, la congruencia con lo que se piensa, se dice y se hace a lo largo del tiempo genera confianza inquebrantable. Las marcas, déjame contarte también, que mantienen un propósito firme durante años, esas marcas se convierten en faros, en puntos de mira donde la gente somos carne de cañón en positivo. Patagonia, por ejemplo, de la que ya os he hablado muchas veces, su estructura está muy bien narrada. Su narrativa es una estructura casi perfecta. Digo casi porque siempre se puede mejorar, evidentemente. Y sobre todo evolucionar. La narrativa de hace 10 años no es la misma que la de ahora de las marcas. Y no debe ser así, porque han evolucionado las marcas, ha evolucionado la audiencia, han evolucionado sus clientes con sus nuevas necesidades, retos e inquietudes. Así que en el caso de Patagonia, su lucha ambiental son un ejemplo. No es marketing, es convicción repetida en cada acción. El legado, déjame decirte también, que tiene una dimensión ética y aquí es importante tenerlo en cuenta. Con tu narrativa puedes inspirar o manipular o incluso construir o destruir. Siempre digo que el ser humano es el animal más poderoso. ¿Por qué? Porque tanto tiene poder para construir y mejorar la calidad de vida de otras personas como destruir esa misma calidad de vida. Y eso te define más allá de tu tiempo presente. Ejemplos que os podría poner son fundaciones benéficas, emprendedores con visión o inclusive líderes individuales. En el caso de fundaciones benéficas son personas que canalizan sus experiencias personales en causas sociales, dejando sobre todo un legado que trasciende su propia vida. Emprendedores con visión, marcas como Tesla o EcoAlf, que persiguen cambiar la industria y dejar un mundo un poquito mejor. Y luego, líderes individuales, en este caso, piensa en Malala, cuya historia personal se transformó en un movimiento mundial por la educación. Así que te traigo una última checklist en este capítulo para trabajar tu legado narrativo. En primer lugar, reflexiona a lo grande sobre tu propósito. Y es que hazte la pregunta, ¿qué cambio quieres dejar en el mundo con tu voz, tu marca o tu empresa? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Y qué cambio deseas en el mundo? En segundo lugar, sé coherente y consistente, aunque duela, de verdad. Mantener tus valores cuando es difícil es lo que convierte tu relato en creíble. Esto es como lo que decían nuestras abuelas, ¿no? O sea, hay que estar en las verdes y en las maduras. Pues a las maduras está todo el mundo, pero a las verdes no siempre. En tercer lugar, haz partícipe a tu comunidad. No basta con contarlo. Involucra a los demás en tu visión. Comparte tu visión a largo plazo. Involucra a tu audiencia. Hazles sentir que son parte de algo trascendente. Y aquí te dejo un ejercicio final. Escribe una frase que resuma tu misión narrativa, es decir, el propósito de tu storytelling, que sea clara, que sea honesta y sobre todo conectada con el futuro que quieres construir. ¿En qué quieres contribuir? Y aquí te dejo un pro tip o una recomendación más. Tu legado no se mide en likes, se mide en las conversaciones y sobre todo en las conversiones que otros seguirán teniendo sobre ti
cuando ya no estés. Así que aquí tienes el viaje completo. El fracaso como materia prima, el guión narrativo como estructura que convierte la experiencia en historia y finalmente el legado como destino final, esa huella que permanece en los demás. Porque no se trata de contar historias bonitas, se trata de contar historias honestas, estructuradas y trascendentes, no solo para ti, sino sobre todo para con los demás. Te dejo una pregunta que quiero que resuene más allá de este episodio. Es la final, de verdad, no te haré más preguntas. ¿Qué historia quieres que cuenten de ti cuando ya no seas tú quien la cuente? Ojito, ¿eh? Me encanta formular preguntas jodidas, preguntas incómodas, pero yo creo que esta me ha pasado un poco. La repito. ¿Qué historia quieres que cuenten de ti cuando ya no seas tú quien la cuente? Esa es la esencia de tu legado narrativo. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Maldita Narrativa. Y recuerda, no dejes historias perfectas, no hagas historias perfectas, no cuentes historias perfectas. Cuenta historias que importen. Nos escuchamos la semana que viene. Un beso a todos.